Bienvenidos a El Laberinto del Minotauro, el podcast donde exploramos los rincones más oscuros, confusos y fascinantes de la tecnología, la sociedad y el futuro. Hoy entramos en un tema que parece técnico, pero que en realidad podría afectar a todo el mundo. Tu teléfono, tu laptop, incluso la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie entiende, pero que sostiene todo el mundo digital: la memoria RAM. Y lo más inquietante, hay expertos que dicen que la RAM, como la conocemos, podría empezar a desaparecer. No porque deje de existir, sino porque la industria tecnológica está cambiando radicalmente cómo se usa, cómo se fabrica y quién la controla. Y lo que está pasando ahora mismo es una tormenta perfecta. Bienvenidos a El Laberinto. Escuchas El Laberinto del Minotauro, el mejor podcast de todo el mundo. No te vayas, quédate aquí con tu anfitrión Jeremy Santiago. Esto es Dúo de Podcast. Comencemos. Antes de entrar al caos, vamos a lo básico. La RAM, Random Access Memory, es la memoria temporal que usa tu dispositivo para mantener activos los programas mientras los usas. Imagínalo así. El SSD o disco duro es la biblioteca. La RAM es la mesa donde trabajas con los libros. Si la mesa es pequeña, solo puedes abrir pocos. Si la mesa es grande, puedes trabajar con muchos. Por eso cuando tienes poca RAM, pasan cosas como aplicaciones lentas, juegos que se traban o el sistema que empieza a pensar demasiado. Desde 2024 comenzó una crisis global de memoria, conocida informalmente como Ramageddon o Rampocalypse. No es un meme, es un problema industrial real. El motivo principal: la inteligencia artificial. Las empresas de inteligencia artificial necesitan cantidades absurdas de memoria para entrenar modelos y están comprando la mayor parte de la producción mundial. De hecho, el mercado de memoria está dominado por solo 3 compañías: Samsung Electronics, SK Hynix, Micron Technology. Estas 3 empresas producen la enorme mayoría de la RAM del planeta. Cuando decidieron priorizar centros de datos de inteligencia artificial, el mercado cambió completamente. Los precios de la memoria RAM han aumentado entre 200% y 400% en algunos segmentos. Esto está provocando efectos en cadena: teléfonos más caros, laptops con menos RAM, consolas retrasadas y hardware más limitado. Incluso se espera que muchas laptops vuelvan a usar solo 8 GB de RAM como estándar, algo que parecía cosa del pasado. Sí, mientras el software exige más memoria, el hardware está empezando a traer menos. Lo que realmente está enfureciendo a muchos expertos y usuarios es otra tendencia, una tendencia silenciosa, una tendencia que podría cambiar para siempre el mundo de las computadoras. Las empresas tecnológicas están empezando a hacer algo que antes era impensable: soldar la RAM directamente al procesador o la placa, sin ranuras, sin módulos, sin posibilidad de ampliación. Si compras 16 GB, te quedarás con 16 GB para siempre. ¿Esto es innovación o es una estrategia para que los dispositivos duren menos? Porque cuando la RAM está soldada, no puedes actualizarla, no puedes repararla, y si se queda corta, tienes que comprar otro dispositivo completo. Para muchos expertos, esto es el inicio de algo más grande: el fin de la computadora actualizable. Y aquí es donde el laberinto se vuelve más oscuro, porque esta crisis de RAM no solo afecta a computadoras, está afectando a todo el ecosistema tecnológico del planeta, incluso a consolas, teléfonos
inteligencia artificial y el futuro de Internet. Y lo más sorprendente es que algunas empresas ya están preparando un mundo sin RAM modular. En la parte 2 de este episodio vamos a entrar en por qué las laptops nuevas están eliminando la RAM, el polémico modelo de hardware cerrado y por qué algunos dicen que estamos entrando en la era del hardware desechable. En la primera parte hablamos de la crisis global de la RAM, pero ahora entramos en la parte más polémica del laberinto, porque el problema no es solo la escasez. El verdadero debate es quién controla el hardware que compras. Y aquí aparece una tendencia que está cambiando toda la industria: la RAM soldada. Durante décadas, las computadoras tenían algo muy simple: ranuras para RAM. Comprabas una laptop con 8 GB y cuando se quedaba corta, solo comprabas más memoria y la instalabas. Pero muchas empresas comenzaron a eliminar esas ranuras. Ahora la RAM viene soldada directamente a la placa base. Esto significa no se puede cambiar, no se puede ampliar y no se puede reparar. Si compras poca RAM, te quedas con poca RAM. Y cuando ya no es suficiente, toca cambiar el equipo completo. Una de las empresas que impulsó esta tendencia fue Apple. Cuando lanzaron los procesadores Apple Silicon, empezaron a usar algo llamado memoria unificada. En computadoras como MacBook Air M1 y MacBook Pro M2, la RAM está integrada dentro del sistema del chip. Esto tiene ventajas reales: mayor velocidad, menor consumo energético, mejor eficiencia, pero tiene un gran problema: no se puede actualizar. Después de esto, otros fabricantes comenzaron a copiar el modelo. Grandes marcas como Dell, HP y Lenovo han lanzado muchas laptops donde la RAM ya no se puede cambiar, especialmente en modelos ultra delgados. El argumento es siempre el mismo: parecer equipos más delgados y eficientes, pero muchos técnicos dicen que la verdadera razón es otra. Cuando la RAM ya está soldada, las empresas pueden vender el mismo dispositivo con distintos precios según la memoria. Por ejemplo, laptop con 8 GB, laptop con 16 GB, laptop con 32 GB. La diferencia de precio puede ser enorme, aunque el costo real de la memoria no sea tan alto. En algunos casos, agregar más RAM desde fábrica puede costar hasta 5 veces más que comprar el módulo por separado. Organizaciones como iFixit han criticado mucho esta tendencia. Su argumento es claro: cuando no puedes reparar ni actualizar tu dispositivo, la vida útil del equipo se reduce. Eso significa más basura electrónica, más gastos para el consumidor, menos control sobre lo que compraste, y el problema es global. Según reportes del mercado tecnológico, la mayoría de laptops nuevas ya no permiten ampliar RAM en muchos modelos. Esto está creando una división en el mercado: computadoras nuevas, más delgadas, más eficientes, pero menos reparables; computadoras antiguas, más grandes, pero más duraderas y actualizables. Y aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Estamos viendo el inicio de una nueva era? Una era donde las computadoras no se mejoran, se reemplazan, como los teléfonos. Pero el laberinto todavía se vuelve más oscuro, porque hay otra tecnología que podría cambiarlo todo. Una tecnología que podría reemplazar la RAM tradicional por completo, y las grandes empresas tecnológicas ya están invirtiendo miles de millones en ella. En la parte 3 vamos a hablar de la memoria del futuro, chips que mezclan almacenamiento y RAM, y por qué algunos expertos creen que estamos entrando en la era de la memoria híbrida. Esto es el laberinto del Minotauro. El laberinto del Minotauro.
Hasta ahora hemos visto dos cosas claras. La RAM está entrando en una crisis de producción. Las empresas están eliminando la posibilidad de ampliarla. Pero aquí viene el giro más grande de esta historia, porque algunas compañías tecnológicas creen que la RAM tradicional podría dejar de ser necesaria. No desaparecer completamente, pero sí dejar de existir como la conocemos hoy. Las empresas están investigando algo llamado memoria híbrida. Es una tecnología que mezcla dos cosas que antes estaban separadas: almacenamiento y memoria RAM. En una computadora tradicional funciona así: el disco guarda los datos, la RAM los carga temporalmente, el procesador trabaja con ellos, pero las nuevas tecnologías buscan unificar esos pasos. Ejemplo: memoria persistente. Una de las tecnologías más ambiciosas fue desarrollada por Intel. Se llamaba Optane Memory. La idea era revolucionaria: crear una memoria que fuera tan rápido como la RAM, pero que también guardara los datos permanentemente. Es decir, una memoria que no se borra al apagar el dispositivo. Esto podría cambiar completamente cómo funcionan las computadoras. ¿Por qué esto sería tan importante? Porque hoy la RAM tiene una limitación enorme. Cuando apagas tu computadora, todo lo que estaba en RAM desaparece. Por eso, los programas se cierran, el sistema se reinicia y los datos temporales se pierden. Pero con memoria persistente, la computadora podría recordar exactamente dónde estabas, incluso después de apagarla. Imagina esto: apagas tu laptop, la vuelves a encender y todo está exactamente igual que antes, sin cargar programas, sin iniciar el sistema, simplemente continúa. La inteligencia artificial está acelerando esto. Las empresas de IA necesitan manejar cantidades gigantescas de datos en memoria. Por eso compañías como Nvidia, Samsung Electronics y Micron Technology están invirtiendo miles de millones en nuevas arquitecturas de memoria, entre ellas HBM High Bandwidth Memory, memoria 3D apilada, y memoria integrada directamente en el procesador. Esas tecnologías son muchísimo más rápidas que la RAM tradicional, pero también son más caras y más complejas de fabricar. El problema: si estas tecnologías se vuelven estándar, la RAM modular que conocemos hoy podría volverse obsoleta. Eso significaría sin módulos DDR, sin aplicaciones manuales, sin agregar más RAM. Todo vendría integrado de fábrica. Y aquí aparece otra preocupación, porque si la memoria viene integrada en el procesador, entonces el control de hardware pasa completamente a las grandes empresas. El usuario pierde algo que durante décadas fue normal: la posibilidad de modificar su propia computadora. Pero el laberinto todavía tiene una última sala. Una sala donde la pregunta ya no es tecnológica, sino filosófica. Estamos entrando en una era donde los dispositivos ya no son realmente nuestros. En la parte 4 hablaremos sobre el futuro de las computadoras, si el hardware modular desaparecerá y qué significa esto para los usuarios comunes. Estás escuchando El laberinto del Minotauro. Hemos recorrido todo el laberinto. Primero vimos la crisis global de la RAM. Después hablamos de la tendencia de soldarla a las placas base. Luego exploramos las nuevas tecnologías de memoria que podrían reemplazarla. Y ahora llegamos a la última pregunta. Una pregunta que no es técnica, es filosófica. ¿Las computadoras seguirán siendo nuestras? La computadora clásica está desapareciendo. Durante décadas, las computadoras tenían algo muy importante: modularidad. Podías cambiar la RAM, el disco duro, la tarjeta gráfica, incluso el procesador. Eran máquinas que evolucionaban contigo, pero el mercado está cambiando. Las nuevas tendencias tecnológicas están empujando hacia dispositivos que son más compactos,
más eficientes, pero también más cerrados. Esto ya se ve en muchas laptops modernas y también en teléfonos. El modelo del smartphone. El cambio realmente comenzó con los teléfonos. Empresas como Apple y Samsung Electronics popularizando dispositivos donde nada se puede cambiar. No puedes ampliar la RAM, el almacenamiento, la batería fácilmente. Cuando el hardware ya no alcanza, la solución es comprar uno nuevo. Ese modelo ahora está llegando al mundo de las computadoras. El movimiento derecho a reparar. Este cambio ha generado una reacción global. Organizaciones como iFixit y movimientos conocidos como Right to Repair están presionando para que los fabricantes permitan reparar dispositivos, cambiar componentes y extender la vida útil del hardware. Incluso algunos gobiernos están empezando a crear leyes sobre esto, porque el problema no es solo económico, también es ambiental. Cada año se generan millones de toneladas de basura electrónica. Muchos diagnósticos se desechan simplemente porque un componente ya no es suficiente. El futuro posible. Hay 3 escenarios posibles para el futuro de la RAM y las computadoras. Escenario 1. Hardware completamente cerrado. Todo bien integrado. Procesador, memoria y almacenamiento son solo un bloque. Más eficiencia, pero 0 modificaciones. Escenario 2. Memoria híbrida. Las nuevas tecnologías mezclan RAM y almacenamiento. Las computadoras cambian completamente su arquitectura y la RAM tradicional deja de ser necesaria. Escenario 3. Regreso de la modularidad. El movimiento de reparación crece. Los usuarios exigen dispositivos más duraderos y algunos fabricantes vuelven a apostar por equipos actualizables. Y aquí es donde termina el laberinto de hoy. La RAM ha sido durante décadas una de las piezas más fundamentales de la computación moderna. Pero la tecnología está cambiando. La pregunta no es si la RAM desaparecerá. La pregunta es, ¿qué tipo de computadoras vamos a tener en el futuro? ¿Máquinas abiertas que podamos mejorar o dispositivos cerrados que simplemente reemplazamos? Esto fue El laberinto del Minotauro, un podcast donde exploramos los misterios de la tecnología, el poder y el futuro. Si lograste salir de este laberinto, entonces nos escuchamos en el próximo episodio, porque siempre hay otro misterio esperando al otro lado. Yo soy su anfitrión, Jeremy Santiago, y muchísimas gracias por escucharnos un día más, en un episodio más de su podcast favorito. Nos escuchamos la próxima.